Cuando escuché a mi hermana al otro lado del teléfono, su voz temblaba más de lo habitual, y no supe por qué, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me preguntó si su hijo ya había llegado a mi casa y si todo estaba bien. Claro que estaba bien, contesté automáticamente, aunque en el fondo de mi pecho había algo que no se sentía del todo tranquilo. Él estaba en la cocina, sirviéndose un vaso de agua, y me sonrió como si nada. Pero había algo en esa sonrisa que me hizo apartar la vista. En ese instante pensé en todos los mensajes que había dejado sin borrar, en esas conversaciones que nadie debía escuchar jamás. No porque contuvieran un crimen o una traición evidente, sino porque mostraban partes de mí que siempre había ocultado, mis miedos, mi soledad, mi necesidad de sentirme viva otra vez. Y entonces me di cuenta de que, por alguna razón, mi hermana había dejado el teléfono abierto. Lo escuché claramente, el tono ligero de una llamada en espera, como si accidentalmente se hubiera quedado conectada. Y mi corazón dio un vuelco. No era miedo a ser atrapada en un acto prohibido, todavía no había pasado nada, pero sentí, de manera irracional y brutal, que ella ya lo sabía todo. Y si no lo sabía ahora, lo sabría pronto. Porque 3 meses atrás empecé a caminar por un camino del que ya no había vuelta atrás, y ahora tengo que contarte cómo comenzó todo, antes de que lo juzgues. Porque esta es mi historia y necesito que la escuches hasta el final. Antes de contarte mi verdad, dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y respóndeme, ¿alguna vez has tenido una verdad tan pesada que intentaste esconderla a toda costa, pero al final, la verdad siempre salió a la luz? Nunca pensé que el silencio de mi casa se volvería tan insoportable. No fue inmediato, sino una acumulación de días iguales, uno tras otro, que empezaron a sentirse como una pared cerrándose a mi alrededor. Desde que mi esposo murió, cada rincón parecía congelado en el tiempo, la taza que siempre usaba en las mañanas seguía en el mismo lugar de la cocina, la silla del comedor donde se sentaba parecía mirarme cada vez que pasaba frente a ella. Intenté llenar ese vacío con rutinas, caminar, ver televisión, hasta ordenar cajones que no necesitaban orden. Pero había un hueco que nada podía tapar, una sensación de que la vida me había dejado a medio camino. La espalda fue la excusa perfecta para que todo empezara a cambiar. Una mañana, intentando mover una caja demasiado pesada en el garaje, sentí un dolor agudo que me cortó el aliento. Me doblé sobre mí misma, intentando no gritar. Fui al médico y las recomendaciones fueron claras: reposo, cuidados y, si era posible, masajes terapéuticos. Lo último me sonó más como un lujo que como una necesidad. No era el tipo de persona que se consentía así. Pero el dolor era persistente y pronto me di cuenta de que, por mucho que quisiera aparentar fuerza, necesitaba ayuda. Ahí apareció él. Mi sobrino. Hijo de mi hermana. Siempre había sido un muchacho atento pero distante en cierta forma, nos veíamos en reuniones familiares, en cumpleaños, en Navidades. Nunca más allá de eso. Estudiaba fisioterapia, y cuando mi hermana se enteró de mi lesión, insistió en que él viniera a ayudarme mientras estaba de visita en la ciudad. Será bueno para los dos, me dijo, como si hubiera una razón más allá de la evidente. Yo no sospeché nada. O quizá no quise hacerlo. La primera vez que entró en la casa después de tanto tiempo, me sorprendió lo cambiado que estaba. Ya no era el joven desgarbado que recordaba, se movía con una seguridad nueva, con esa calma de quien sabe lo que hace. Traía una mochila y una sonrisa fácil. Dijo que se quedaría algunos días, para asegurarse de que me recuperaba bien. En ese momento me sentí agradecida, pero también nerviosa. No entendí por qué. Esa tarde cenamos juntos. Me habló de la universidad, de sus prácticas, de los pacientes con los que trabajaba. Yo asentía escuchando, pero al mismo tiempo notando cosas que no debería haber notado, la manera en que sus manos gesticulaban al explicar algo, cómo su voz bajaba cuando se ponía serio, el brillo de alguien que está seguro de su futuro. Yo, en cambio, me sentía anclada en un presente sin dirección. El dolor en la espalda me obligó a aceptar su oferta antes de lo que imaginaba. ¿Te gustaría que intentara con un masaje? No soy profesional aún, pero puedo aliviar un poco la tensión, dijo con una naturalidad que me incomodó. Lo dudé, pero el dolor fue más fuerte que mi pudor.
Asentí y en un momento que parecía normal, pero no lo era, saqué una toalla, despejé el sofá, y me acosté boca abajo. Sentí sus manos antes de escuchar su voz. Fue un contacto inocente, profesional incluso, pero mi piel, después de tanto tiempo, reaccionó como si fuera algo más. Él presionaba con cuidado, hablaba del músculo afectado, de cómo debía moverme. Yo respondía con monosílabos, intentando mantener todo en un terreno neutral. Pero cada palabra, cada roce, parecía desenterrar emociones que había guardado durante años. Después del masaje sentí alivio físico, pero un desorden emocional. Me levanté despacio con una sonrisa que escondía mi confusión, y le agradecí. Él respondió con una frase sencilla: «Para eso estoy aquí». Esa noche, acostada en mi cama, el silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio. Mi mente repasaba cada detalle, cada movimiento de sus manos, y un pensamiento me asustó más que el dolor en la espalda. Por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Me giré en la cama varias veces, buscando una postura que calmara mi cuerpo y mi mente, pero nada funcionó. En un momento me levanté y caminé descalza hasta la ventana. Miré la calle vacía, las luces lejanas y pensé en mi hermana, en su confianza, en todo lo que ella asumía. El peso de lo que sentía era demasiado nuevo para ponerle nombre. Lo único que sabía era que algo había cambiado esa noche. Y aunque no lo dijera en voz alta, aunque intentara negarlo, lo sentía en la piel, en los huesos, en cada rincón de mí misma. Había una puerta abierta que ya no sabía cómo cerrar. A la mañana siguiente desperté con esa extraña mezcla de alivio y peso que deja una noche de insomnio. El cuerpo se sentía más ligero gracias al masaje, pero la mente estaba saturada, como si hubiera pasado horas peleando con pensamientos que no sabía cómo ordenar. Bajé las escaleras intentando moverme con naturalidad, pero sentía una incomodidad que no podía explicar. Él ya estaba en la cocina, preparando café con una soltura que me desconcertó. La cafetera, el pan, hasta los platos, todo lo movía como si fuera su casa. Me sorprendió la normalidad de la escena y, al mismo tiempo, el efecto que me producía. Durante el desayuno, el silencio no fue incómodo, pero sí pesado. Yo revolvía la taza observando cómo el azúcar se disolvía, y él hablaba de sus planes para el día. Comentó que quería salir a caminar por el barrio, conocer algunos lugares que recordaba de cuando era niño. Me invitó a acompañarlo. Dudé, pero accedí pensando que una caminata me distraería. Al salir, el aire fresco de la mañana me golpeó la cara y sentí algo parecido a gratitud. Quizá porque hacía mucho que nadie me sacaba de la casa por algo tan simple. Caminamos en silencio la primera cuadra. Después él empezó a hablar, pero no de manera superficial. Habló de su padre, de lo complicado que había sido crecer en una casa donde los afectos eran escasos, de lo que esperaba de su profesión. Yo escuchaba con una atención extraña, como si sus palabras abrieran grietas en mi propio silencio. Me sorprendí contándole cosas mías también, como era la rutina después de quedarme sola, como la casa se había convertido en un museo del pasado, como me costaba encontrar algo que me hiciera sentir viva. Hubo un momento en que pasamos por la plaza donde solía ir con mi esposo años atrás. La fuente seguía ahí, pero las flores estaban marchitas, y de repente me invadió un recuerdo tan vívido que tuve que detenerme. Él lo notó, preguntó si estaba bien. Dije que sí, aunque mi voz sonó más baja de lo que pretendía. Seguimos caminando, pero sentí que él me observaba de reojo, como si estuviera intentando entenderme. De regreso a la casa, la conversación se volvió más ligera. Hablamos del café del barrio, de los cambios en la calle principal, de las tiendas nuevas. Pero por debajo de esas palabras sencillas había algo más, una corriente silenciosa que ninguno nombraba. Al entrar a la casa el reloj marcaba las 5 de la tarde, y el aire dentro estaba más tibio, más íntimo. Él sugirió otro masaje. Para no perder el avance, dijo. Acepté con una mezcla de necesidad física y una sensación que no quería definir. Esta vez no fue en el sofá, sino en la sala, con la luz de la tarde entrando por las cortinas. Me tumbé boca abajo acomodando la toalla bajo mi rostro, intentando mantener la mente quieta. Pero no estaba quieta. Sentí sus manos otra vez,
firmes y seguras, y cada presión parecía borrar un poco del dolor, pero también despertaba una conciencia de mi propio cuerpo que me incomodaba y me atraía al mismo tiempo. Él hablaba, pero menos que la vez anterior. Solo daba indicaciones suaves, preguntaba si dolía, si estaba bien. Yo respondía con un sí o un poco más suave, y esos pocos intercambios llenaban el aire de algo difícil de nombrar. El tiempo se volvió extraño. No sabría decir si fueron minutos o una hora. En un momento alzó la voz un poco, no para hablar de la espalda, sino para decir algo más personal. Comentó que aunque había tratado a muchas personas, nunca le había importado tanto hacerlo bien como conmigo. Lo dijo con naturalidad, pero esas palabras se quedaron flotando en el aire. Me incorporé un poco apoyándome en los codos. Lo miré. Había algo en su rostro que no era solo atención profesional. Y lo que sentí en ese instante me asustó. No porque fuera algo oscuro, sino porque era demasiado claro. Era una mezcla de ternura y deseo de conexión, algo que no veía hace mucho tiempo. La habitación se volvió más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado. El reloj de pared hacía un tic-tac casi audible, y mi respiración era más rápida de lo normal. Él dio un paso, yo otro. Y sin planearlo, sin palabras, sin siquiera pensar en lo que estaba pasando, nos acercamos. Nos miramos. Y en ese momento, sin más, nos besamos. Fue breve, casi torpe, y al separarnos me invadió una sensación contradictoria, alivio y miedo al mismo tiempo. Alivio porque por un segundo dejé de sentirme vacía, miedo porque sabía que eso cambiaba todo. Me aparté despacio, sin brusquedad, como quien teme que un movimiento fuerte rompa algo delicado. Él retrocedió también, pero no dijo nada. El silencio volvió a llenar la sala, un silencio diferente al de la mañana. No era el vacío del que quería huir antes, era el silencio de algo que acaba de empezar y no sabemos a dónde llevará. Me senté en el sofá, intentando poner palabras a lo que sentía, pero no pude. Solo atiné a decir que estaba cansada. Él asintió, recogió la toalla, y dijo que iba a prepararse un té. Yo lo vi salir de la sala y sentí que la tensión que había entre nosotros no había desaparecido. Solo se había transformado. Esa noche en la cama, me quedé mirando el techo por largo rato. La imagen del beso volvía una y otra vez, como un eco que no quería desvanecerse. No sabía cómo procesarlo. No podía fingir que no había pasado, pero tampoco sabía cómo hablarlo. Y lo peor era que no estaba segura de querer fingir que nada había pasado. Cerré los ojos y en la oscuridad, sentí que el mundo se había vuelto más incierto, pero también, de una forma peligrosa, más vivo. El amanecer de ese día llegó demasiado pronto, aunque sentí que nunca había dormido del todo. Me levanté antes que él, y la casa estaba sumida en una calma que parecía artificial, como si todo estuviera esperando algo. Preparé café, no porque tuviera ganas, sino porque necesitaba una tarea mecánica, algo que me ocupara las manos y me diera la ilusión de control. La cocina se llenó de aroma, pero ni siquiera eso logró espantar la incomodidad que había en el aire. Había un antes y un después marcado por ese beso, por más breve que hubiera sido. Mientras revolvía el café, repasaba cada detalle de lo ocurrido la tarde anterior. No había sido planeado, ni buscado de manera consciente, pero tampoco podía llamarlo accidente. Algo en mí había cedido. Algo que llevaba demasiado tiempo contenido, demasiado tiempo dormido. Y lo que más me inquietaba era que no sentía arrepentimiento inmediato, sino una mezcla confusa de miedo y alivio. Escuché pasos en la escalera. Supe que era él antes de verlo. Caminaba con esa seguridad nueva que había notado desde que llegó, y de pronto, esa seguridad me pareció peligrosa. Entró a la cocina y me saludó con naturalidad, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Esa normalidad me desconcertó. Me ofreció una sonrisa corta, pero sus ojos tenían algo distinto, algo que no estaba allí antes. Yo asentí y respondí algo trivial sobre el café, y ambos nos sentamos frente a frente. Desayunamos casi en silencio. Él hablaba de temas neutros, mencionó que quería salir a comprar algunas cosas, que le vendría bien caminar un poco más por la ciudad.
Yo asentía fingiendo que escuchaba con atención, pero mi cabeza estaba en otro sitio, atrapada en pensamientos que no lograba ordenar. El cuchillo al cortar el pan hizo un ruido metálico que se sintió demasiado fuerte. El sonido de la cuchara chocando contra la taza parecía resonar más de lo normal. Todo era demasiado consciente. Más tarde sugirió salir a caminar de nuevo. Acepté, quizá porque necesitaba salir de la casa, cambiar el aire, alejarme de la atmósfera cargada que se había instalado. El día estaba nublado, el viento arrastraba hojas por la calle y el aire tenía ese olor a humedad que anuncia lluvia. Caminamos por calles tranquilas, y aunque la conversación intentaba mantenerse en temas superficiales, tiendas nuevas, cambios en los edificios, había pausas largas en las que ninguno sabía qué decir. En una de esas pausas, él mencionó de repente que su madre había llamado la noche anterior, mientras él estaba en su habitación. Dijo que no había respondido. Lo dijo con naturalidad, pero en mi interior se encendió una alarma. ¿Habría notado algo en mi voz si hubiera contestado? ¿Habría sospechado algo? No había motivo para que lo hiciera, pero ese pensamiento se quedó pegado como una sombra. Llegamos a una cafetería pequeña, de esas que parecen detenidas en el tiempo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos café y algo dulce y por un momento casi parecía un encuentro casual, dos familiares poniéndose al día. Pero debajo de esa superficie había algo más, un nerviosismo invisible, un peso que ninguno quería nombrar. Yo jugaba con la servilleta, doblándola y desdoblándola, mientras él hablaba de la universidad y de sus prácticas. Escuchaba, pero cada palabra parecía tener un doble significado, aunque probablemente era solo mi mente buscando señales donde no las había. En un momento noté a un conocido de la familia entrando en la cafetería. Era un vecino de mi infancia, alguien que conocía a mi hermana. El corazón me dio un salto. Saludé con una sonrisa contenida, esperando que no viniera a nuestra mesa. Nos miró, hizo un gesto de reconocimiento y siguió su camino, pero ese instante bastó para que un pensamiento me atravesara. Cualquiera podía vernos, cualquiera podía malinterpretar una escena inocente y convertirla en algo más. Regresamos a la casa en silencio. Las nubes estaban más bajas y el aire más pesado. Al cruzar la puerta, sentí de nuevo la tensión, como si la casa la absorbiera y la multiplicara. Me quité el abrigo, colgué la bufanda, y de inmediato su voz rompió el silencio, sugirió hacer otro masaje, para seguir con el tratamiento. Lo dijo con la misma naturalidad que antes, pero algo en su tono me hizo dudar. Asentí sin decir mucho. Esta vez preparó el espacio con más calma. Puso una toalla limpia, movió la mesa de centro, abrió ligeramente las cortinas. Me tumbé boca abajo igual que antes, pero sentí que no era lo mismo. Sabía que mis pensamientos ya no eran los mismos. Su toque fue igual de cuidadoso, igual de medido, pero cada presión, cada roce, tenía un significado distinto en mi mente. Intenté distraerme, concentrarme en la respiración, en el alivio físico. No funcionó. El masaje duró más de lo habitual. No porque lo alargara sin motivo, sino porque hablábamos menos. Los silencios eran largos y densos, llenos de pensamientos que no se decían en voz alta. En un momento él hizo un comentario sobre lo bien que estaba respondiendo mi espalda al tratamiento. Yo asentí agradecida, pero en el fondo sabía que lo que más sentía en ese instante no era alivio del dolor, sino algo mucho más confuso. Cuando terminó me incorporé lentamente. Había algo extraño en el aire, una especie de pausa antes de una palabra que no llega a pronunciarse. Me senté en el sofá, intentando parecer relajada. Él recogió las toallas, guardó los aceites en silencio. La tarde cayó rápido, y la casa se llenó de sombras alargadas. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té intentando organizar mi mente. Escuché su voz desde el pasillo, diciendo que su madre había vuelto a llamar, que esta vez había contestado y que le había dicho que todo estaba bien. Ese todo está bien me atravesó. Porque yo sabía que nada estaba bien, aunque intentáramos fingirlo. Esa noche no pude evitar pensar en mi hermana, en lo que ella esperaba de mí, en la confianza que depositaba. Me acosté con el corazón pesado, intentando decirme que podía manejarlo,
que lo que había pasado podía quedarse en un rincón, que no tenía por qué crecer. Pero la verdad es que aunque cerrara los ojos, el recuerdo del beso volvía una y otra vez. Y con él, la certeza de que no se borraría tan fácilmente. La mañana empezó con el sonido insistente del teléfono. Me sobresalté al escucharlo tan temprano, aún con la luz gris filtrándose por las cortinas. Contesté casi sin pensar, esperando que fuera alguna llamada de rutina, pero era mi hermana. Su voz sonaba más directa de lo habitual, con ese tono que siempre usaba cuando quería asegurarse de algo. Preguntó cómo me sentía, cómo seguía la espalda y luego, sin rodeos, dijo que su hijo debía quedarse unos días más conmigo por precaución. Me sorprendió la firmeza con la que lo dijo. No era una sugerencia, era una decisión ya tomada. Asentí en silencio con el teléfono pegado a la oreja, intentando que mi voz sonara normal. Pero en mi interior, una sensación de inquietud comenzó a crecer. Después de la llamada, me quedé sentada en el borde de la cama, mirando el suelo. Que mi hermana pidiera eso no debería haber significado nada, pero la realidad era que cambiaba todo. Más días juntos. Más proximidad. Más oportunidades para que algo, lo que fuera que estaba creciendo, siguiera tomando forma. Me levanté despacio, como si cada movimiento pesara. Él ya estaba en la cocina. Me saludó con una sonrisa, pero noté algo distinto en su mirada, como si él también hubiera sentido que algo había cambiado con esa llamada. Desayunamos juntos, intercambiando pocas palabras. Me habló de lo que había soñado, un sueño sin importancia, pero lo dijo con tal naturalidad que por un momento me olvidé de la tensión que había en el aire. El día avanzó lento. La rutina parecía normal. Él salió a comprar algunas cosas, yo ordené la casa, preparé comida. Pero en cada cosa que hacía había un trasfondo de expectativa, de conciencia de su presencia. Sentía el peso de los minutos, cada uno cargado de algo que no se decía. Por la tarde volvió con una bolsa de pan recién hecho. El olor llenó la cocina, y eso creó un momento casi doméstico, casi inocente. Hablamos de recetas, de qué podríamos preparar esa noche. Era como si los dos estuviéramos intentando disfrazar con cotidianidad algo que ninguno quería nombrar. Más tarde mencionó de nuevo el masaje. Para que no pierdas el avance, dijo con ese tono entre práctico y amable que me dejaba sin respuesta. Acepté porque decir que no habría sido llamar la atención sobre lo que quería evitar. Preparó el espacio con la misma calma de antes. Me tumbé boca abajo, sentí la toalla fresca contra mi piel, y sus manos empezaron a trabajar. El contacto era medido, cuidadoso, igual que siempre, pero ahora había un silencio distinto. Él hablaba menos, yo también. Las frases eran cortas, casi susurros. En un momento comenzó a hablar de sus estudios, de cómo a veces dudaba de si había elegido el camino correcto, de lo que esperaba para su futuro. Lo escuché agradecida de que hablara, porque eso llenaba el silencio que de otro modo habría sido demasiado denso. Sin embargo, a medida que sus palabras fluían, sentía como mis pensamientos se desviaban. No era lo que decía, sino como lo decía, el tono tranquilo, la pausa de sus manos en ciertos puntos de mi espalda, el roce inevitable de su respiración. Había algo en ese instante que me hacía consciente de mi propia vulnerabilidad. De repente su mano rozó el teléfono que estaba en la mesa auxiliar. No fue intencional, lo movió sin darse cuenta. No me di cuenta hasta escuchar un sonido familiar, el clic suave que indicaba que algo había quedado en línea. No le presté atención al principio. Pero después, cuando el masaje terminó y me senté, noté que la pantalla del teléfono estaba encendida, mostrando una llamada reciente. Mi corazón dio un salto. Era mi hermana. Me quedé mirando el aparato como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Había escuchado algo? ¿Había quedado la línea abierta por accidente? No podía estar segura. No había palabras comprometedoras, no había nada explícito, pero los tonos de voz, las pausas, los silencios, ¿y si ella los había sentido de la misma forma que yo? Guardé el teléfono como si nada. Intenté actuar con normalidad, pero mi respiración estaba acelerada. Él no notó nada, o fingió no notarlo.
Me dijo que prepararía té y salió de la habitación. Yo me quedé sentada, mirando mis manos, sintiendo que la calma que intentaba mantener estaba resquebrajándose. La tarde se deshizo en una especie de letargo. Cocinamos juntos, hablamos de cosas triviales, pero la tensión seguía ahí. Yo pensaba en la llamada, en si mi hermana estaba al otro lado escuchando, en si ahora mismo, en su casa, estaba dándole vueltas a lo que había oído. Esa noche, mientras me acostaba, escuché el sonido de mensajes llegando a mi teléfono. Era ella. No contesté. No podía. El corazón me golpeaba fuerte y me quedé mirando el techo pensando en lo que había pasado y en lo que vendría. En la oscuridad, sentí que el silencio de la casa ya no era el mismo. Era un silencio expectante como si las paredes estuvieran esperando una confesión. Y yo, acostada e inmóvil, sabía que no podría mantener ese silencio para siempre. El amanecer llegó envuelto en una neblina ligera, y la casa parecía más silenciosa que nunca. Me levanté con la sensación de que algo flotaba en el aire, algo que no podía nombrar pero que me envolvía con la misma persistencia que la humedad de la mañana. La llamada de mi hermana la noche anterior seguía resonando en mi mente como un eco que no se disipaba. No había contestado los mensajes que envió después, y esa decisión me pesaba, aunque no estaba segura de que hubiera podido decir. Cada palabra que pensaba escribir parecía inadecuada. Él ya estaba despierto. Lo encontré en la cocina, de pie junto a la ventana, con una taza de café entre las manos. Su postura era tranquila, pero había algo en la manera en que apretaba el asa de la taza que delataba tensión. Me saludó como siempre con una voz serena, pero ese saludo no era igual a los de antes. Era más medido, como si estuviera buscando la distancia justa. Yo respondí con un gesto intentando aparentar calma, aunque dentro de mí la inquietud se movía como una corriente subterránea. Durante el desayuno intercambiamos frases triviales. Hablamos del clima, de que parecía que llovería, de que el pan estaba más fresco de lo habitual. Pero ninguno de los dos se atrevía a tocar lo que realmente importaba. Cada silencio entre frases era más largo que el anterior. Sentía el peso de lo que había pasado, del beso, del accidente con el teléfono, y de lo que podría venir después. El día transcurrió lento, pero cada cosa que hacía parecía cargada de significado. Puse orden en la sala, lavé platos que no lo necesitaban, doblé manteles como si alisar telas pudiera alisar también mis pensamientos. Pero la tensión no desaparecía. Por la tarde él se acercó y con la misma naturalidad de días anteriores, sugirió salir a caminar. Para despejar la cabeza, dijo. Acepté y salimos en silencio. Las calles estaban casi vacías. El viento levantaba hojas secas que rodaban por la acera. Caminamos hasta el borde del río, un lugar donde casi nunca había gente, y nos sentamos en un banco de madera desgastado por los años. Allí, entre el murmullo del agua y el silbido del viento, empezamos a hablar. Al principio fueron frases sueltas, comentarios sobre el paisaje, sobre cómo había cambiado la ciudad desde la última vez que vino. Pero poco a poco, las palabras se volvieron más personales. Me contó cosas de su infancia, recuerdos que nunca había compartido antes, pequeños momentos que parecían insignificantes, pero que de repente revelaban quién era. Yo también hablé, aunque con cautela. Le conté cosas que rara vez decía en voz alta, como había sido enfrentar la casa vacía, como el silencio me había empezado a doler, como había días en los que sentía que estaba viviendo solo a medias. Hubo una pausa larga. El viento trajo consigo el olor del agua, y escuché el crujido de la madera del banco. Él me miró y su expresión era distinta, más seria, más abierta. Me dijo que había algo en mí que lo conmovía, algo que no sabía describir. No supe qué responder. Mi respiración se aceleró sin que yo lo quisiera, y por un instante sentí que todo lo que nos rodeaba se desvanecía. Nos miramos. Y otra vez, sin que hubiera palabras, nos besamos. Fue un gesto breve, silencioso, y al separarnos, sentí la misma mezcla contradictoria de miedo y alivio. El alivio de no sentirme tan sola, el miedo de saber que estaba traspasando una frontera de la que no había retorno. Después del beso, nos quedamos sentados, mirando el agua sin hablar durante varios minutos.
No había nada que decir. Todo estaba dicho en el silencio, en la forma en que nos mirábamos de reojo, en la incomodidad de nuestras manos reposando sobre nuestras piernas, demasiado cerca, pero sin tocarse. Regresamos a casa cuando el cielo ya se había oscurecido. Las luces de la calle parpadeaban, y el viento había cambiado, trayendo un frío más cortante. Caminamos juntos, pero no demasiado juntos. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara consigo todo lo que había pasado, y lo que aún no sabíamos cómo manejar. Al entrar, el aire de la casa era diferente. No había ruido, solo el silencio espeso que parecía seguirnos a todas partes. Me senté en la mesa de la cocina mientras él preparaba té. Miré mis manos, observé cómo los dedos se entrelazaban y desenlazaban, buscando algo que hacer. Sentía que debía decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se quedaban atascadas en la garganta. Tomamos té casi sin mirarnos. Las cucharas chocaron suavemente contra las tazas, y ese sonido parecía demasiado alto. Pensé en mi hermana, en los mensajes sin responder, en lo que pasaría si supiera siquiera una parte de lo que estaba ocurriendo. Esa noche en la cama, el silencio volvió a ser el mismo de siempre y, al mismo tiempo, completamente distinto. Cerré los ojos y el recuerdo del beso volvió una y otra vez, tan claro como si hubiera ocurrido un instante atrás. Y por primera vez me di cuenta de que ya no era algo aislado. Era algo que se estaba convirtiendo en una historia. Una historia que no sabía cómo contar ni cómo detener. El día comenzó con un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Abrí los ojos sintiendo el peso de algo que ya no podía llamarse simple incomodidad. Había una mezcla de anticipación y miedo que me recorría el cuerpo, como si la piel estuviera demasiado sensible para lo que vendría. Me levanté en silencio con pasos suaves, intentando que el suelo de madera no crujiera. El sonido más pequeño me parecía demasiado fuerte en esa calma densa. En la cocina encontré a mi sobrino revisando la despensa. Su presencia ya era parte de la rutina, pero esa rutina había cambiado de forma. Cada gesto suyo, incluso el más inocente, tenía ahora una carga distinta. Me saludó y su voz sonó tranquila, aunque noté una pequeña pausa antes de pronunciar mi nombre. Era como si también estuviera buscando la manera de moverse entre los espacios estrechos que habíamos creado sin darnos cuenta. Desayunamos casi sin palabras. El sonido del cuchillo cortando el pan, la cuchara contra la taza, el crujido del pan tostado, todo eso parecía más presente que nuestras voces. Pensé en escribirle a mi hermana, pensé en contarle que todo estaba bajo control, pero ni siquiera yo me lo creía. Dejé el teléfono en la mesa, como si no existiera, como si ignorarlo pudiera hacer que los mensajes pendientes desaparecieran. Él propuso salir a hacer algunas compras. Dijo que necesitábamos frutas, pan, y que sería bueno moverse un poco. Acepté casi automáticamente. Caminamos hasta la tienda del barrio, y la normalidad del trayecto me resultó extraña. Los vecinos saludaban, algunos hacían comentarios sobre el clima, sobre lo cara que estaba la verdura. Yo sonreía, respondía frases cortas, pero cada palabra parecía más un disfraz que una verdad. Al volver, la casa estaba tibia por el sol que se había asomado a media mañana. Colocamos las bolsas en la cocina y comenzamos a guardar las compras. La imagen podría haber sido la de cualquier día común, dos personas acomodando alimentos. Pero bajo esa apariencia, todo era otra cosa. Había miradas que duraban más de lo necesario, manos que se rozaban sin querer, silencios que parecían decir más que cualquier conversación. Por la tarde la rutina volvió a repetirse. Él me preguntó si quería otro masaje. Usó las mismas palabras de siempre, pero yo sentí que tenían otro peso. Dudé aunque no lo mostré. Asentí, y preparamos la sala. Esta vez, el silencio era aún más profundo. Me tumbé y sentí sus manos comenzar el trabajo con la misma precisión que antes. No había torpeza, no había prisa. Solo presión medida y movimientos exactos. Pero mientras sus manos recorrían mi espalda, yo sentía que mis pensamientos se escapaban a lugares donde no quería ir. Había un cruce extraño de sensaciones, por un lado,
la calma del alivio físico, por otro, una tensión que no sabía si era emocional o simplemente la consecuencia de todo lo que estábamos guardando. Él habló poco. Comentó algo sobre un paciente ficticio en sus prácticas, hizo una observación sobre lo útil que era ese tipo de masaje para liberar tensión. Sus palabras flotaron en el aire, llenando solo una parte del vacío. El resto seguía ahí, tangible. Cuando terminó, me senté despacio. Había algo en el aire, una especie de expectativa que no se podía disimular. Él guardó los aceites, dobló la toalla, todo con la misma calma de siempre. Pero sus movimientos eran más lentos, como si quisiera prolongar cada gesto. La tarde avanzó y el clima cambió. Una lluvia ligera empezó a golpear las ventanas. El sonido del agua sobre el techo llenó los espacios entre nosotros, como si quisiera borrar lo que no sabíamos decir. Pero no borró nada. Decidimos preparar la cena juntos. Fue una tarea casi mecánica, cortar verduras, mezclar ingredientes, poner la mesa. Sin embargo, cada pequeño contacto, cada vez que nuestras manos coincidían al alcanzar un cuchillo o un plato, dejaba una chispa silenciosa. No lo comentamos. No hacía falta. Durante la cena hablamos de cosas que parecían triviales, recetas, historias de la universidad, algún recuerdo familiar. Pero debajo de cada palabra estaba el peso de lo no dicho. Yo lo sentía en la manera en que él me miraba de vez en cuando, en cómo apartaba la vista justo cuando nuestras miradas se encontraban. Esa noche, después de lavar los platos, me quedé sola en la cocina por unos minutos. Escuchaba el sonido lejano de la lluvia y sentía que estaba atrapada en un punto medio. Sabía que algo se estaba construyendo, algo que ya no podía llamarse simple error, pero aún no entendía en qué se convertiría. Me acosté tarde. El sonido de la lluvia seguía en el aire, como un telón de fondo. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado, en los pequeños momentos que se acumulaban como piezas de un rompecabezas. Y aunque no había una imagen clara todavía, sentía que pronto, muy pronto, esa imagen empezaría a formarse. La mañana empezó con un silencio distinto. No era el silencio habitual de la casa, sino uno cargado de algo que no podía ignorar. El aire parecía más denso, como si cada movimiento lo removiera. Me levanté con esa sensación en el pecho, esa mezcla de ansiedad y resignación que llevaba días acumulándose. Me asomé a la ventana y vi que el cielo estaba despejado, pero dentro de mí la claridad no existía. En la cocina encontré a mi sobrino sentado con una taza de café. Su postura era relajada, pero sus ojos revelaban que tampoco había dormido bien. Me saludó con una voz baja, como si temiera romper algo con el simple sonido. Me serví café y nos sentamos frente a frente. Hablamos de lo mínimo, si había dormido bien, si quería pan o fruta, cosas que en otro momento habrían sido triviales, pero ahora eran solo una fachada. Después del desayuno, él dijo que quería arreglar unas cosas en el auto. Salió y me dejó sola en la casa. Ese rato de soledad no trajo calma, al contrario, los pensamientos comenzaron a acumularse como una marea. Fui de la sala a la cocina, luego a la habitación, recogiendo objetos, acomodando lo que no necesitaba acomodo. Era como si al ordenar las cosas intentara ordenar lo que sentía. Pero no funcionaba. Al mediodía volvió con las manos manchadas de grasa y una sonrisa cansada. Me contó algo sobre una pieza suelta, sobre una reparación pequeña, pero apenas le presté atención. Lo miraba y pensaba en lo frágil que era la frontera entre lo que estábamos viviendo y lo que ya no podíamos controlar. Decidimos almorzar juntos algo simple. Comimos casi en silencio y después de la comida, él sugirió salir a dar una vuelta en el coche. Dijo que sería bueno cambiar de aire. Dudé, pero al final acepté. Sentí que quedarme en casa solo iba a hacer que el aire se volviera aún más pesado. Nos subimos al coche y él condujo sin un destino claro. Las calles pasaban, las casas, los árboles, todo parecía avanzar con una calma que contrastaba con el torbellino en mi mente. No hablamos mucho, pero el silencio entre nosotros ya no era incómodo, era algo inevitable, una especie de pacto tácito. En un momento el camino nos llevó a las afueras.
Había campos abiertos, algunos árboles solitarios y un aire distinto, más limpio. Paró en un pequeño mirador que daba hacia una colina. Bajamos del coche y nos sentamos en un banco de madera. Desde ahí, la ciudad se veía a lo lejos difusa. Hablamos. Primero de cosas pequeñas, de cómo había cambiado el lugar desde que él era niño, de recuerdos vagos de visitas familiares. Después, la conversación se volvió más sincera. Habló de sus dudas, de su futuro, de cómo a veces se sentía perdido. Yo también me abrí contándole cómo la soledad se había instalado en mí de una manera que nunca había imaginado. Le dije que había días en los que sentía que la vida simplemente había dejado de avanzar, que yo seguía ahí, pero no sabía muy bien para qué. Hubo una pausa larga. Nos miramos. En ese intercambio silencioso había más que cualquier palabra. Y ahí, entre la brisa y el silencio del campo, ocurrió lo que quizás estaba escrito desde hacía días: nos acercamos y pasamos la noche juntos. La noche trajo consigo un peso distinto. De regreso a casa, el coche estaba en silencio. Las luces de la carretera iluminaban brevemente su rostro, luego el mío, como destellos de una verdad que no sabíamos cómo mirar de frente. No dijimos casi nada. No hacía falta. Cuando llegamos, la casa parecía más pequeña, como si las paredes supieran todo lo que había pasado. Entramos en silencio. Guardamos nuestras cosas sin mirarnos mucho, cada uno procesando lo ocurrido a su manera. Esa noche en mi habitación, el sueño no llegó fácil. Me quedé mirando el techo sintiendo como el corazón latía más fuerte de lo habitual. No solo era lo que había pasado, sino lo que significaba. No era un instante aislado. Era un cruce, una línea que ya no existía. Cerré los ojos y entendí que la calma ya no iba a volver. Que lo que habíamos hecho, lo que había pasado entre nosotros, iba a cambiarlo todo para siempre. La mañana después de aquella noche comenzó con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Abrí los ojos y por un instante no supe si lo que había ocurrido era real o un recuerdo difuso de un sueño. Pero la realidad se impuso con rapidez, lo que había pasado estaba ahí, marcado en mi mente como un sello imposible de borrar. Me quedé inmóvil, escuchando los sonidos de la casa, intentando entender si él ya estaba despierto, si caminaba por el pasillo, si todo parecía normal. Me levanté despacio como si cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil calma. El suelo crujió bajo mis pies, y cada sonido parecía amplificado. Al entrar a la cocina, lo vi allí, sentado con una taza de café. Su gesto era sereno, casi rutinario, pero en su mirada había algo distinto, algo que me hacía apartar la vista. Me saludó con un buenos días, que sonó demasiado normal para todo lo que había cambiado entre nosotros. Preparé café para mí y nos sentamos frente a frente. Hablamos de cosas que parecían cotidianas, si había dormido bien, si el pan estaba fresco, si llovió durante la noche. Pero cada frase estaba envuelta en un subtexto que ninguno de los dos mencionó. El silencio entre una palabra y otra era tan denso que parecía llenar la habitación. Después del desayuno, él salió a hacer algunas compras. Lo vi salir y sentí una punzada de alivio. Necesitaba estar sola, aunque fuera un rato, para ordenar mis pensamientos. Caminé por la casa sin rumbo, tocando objetos que no necesitaban ser movidos, un florero en la sala, un marco de fotos en la mesa. Cada cosa parecía observarme, recordándome quién era y quién había sido hasta ayer. Me miré al espejo en el pasillo. Me vi distinta. No era algo físico, era algo en los ojos, en la forma en que me veía a mí misma. Sentí que ya no podía esconder lo que había pasado, ni siquiera de mi propio reflejo. Cuando él regresó, trajo bolsas con frutas y pan. Las colocó sobre la mesa con naturalidad. Compré lo que hacía falta, dijo, y su voz sonó tranquila, pero había una sombra de nerviosismo en sus gestos. Lo ayudé a guardar las cosas, y en ese proceso nuestros dedos se rozaron varias veces, pequeños contactos que antes habrían sido insignificantes, pero ahora tenían un peso extraño. La tarde avanzó sin prisa. Llovía de forma intermitente y el sonido de las gotas contra las ventanas llenaba la casa. Intenté ocuparme en tareas domésticas, barrí, limpié la mesa, doblé manteles.
Él por su parte leía algo en el sofá, pero podía sentir su mirada sobre mí de vez en cuando. No era una mirada invasiva, pero estaba ahí, presente, cargada de preguntas que ninguno se atrevía a hacer. A media tarde, recibí un mensaje de mi hermana. El teléfono vibró sobre la mesa, y el nombre en la pantalla me provocó un sobresalto. No lo abrí de inmediato. Lo dejé allí, como si ignorarlo pudiera hacer desaparecer el problema. Pero sabía que no era así. Finalmente lo abrí, eran preguntas sencillas, casi inocentes. ¿Cómo sigues? ¿Todo está bien con mi hijo? Cada palabra era normal, pero al leerlas, sentí como si detrás de ellas hubiera una sospecha, una duda que no se atrevía a expresar. Contesté con frases cortas demasiado cuidadas y dejé el teléfono a un lado. Por la noche la casa parecía aún más pequeña. Cocinamos juntos y la normalidad de esa rutina se sentía casi forzada. Hablamos de lo mínimo necesario, cuánto tiempo dejar la olla en el fuego, si hacía falta más sal. Los gestos eran mecánicos, pero debajo de cada uno había una tensión que era imposible disimular. Después de cenar, lavé los platos mientras él guardaba las sobras. El sonido del agua, el golpeteo de los cubiertos en la pileta, eran los únicos ruidos en la cocina. No dijimos mucho. Era como si las palabras hubieran perdido su lugar. Me fui a la cama tarde intentando posponer el momento de enfrentarme a mis propios pensamientos. Me acosté y miré el techo durante largos minutos. Todo lo que había ocurrido no dejaba de repetirse en mi cabeza, una y otra vez, como si mi mente quisiera encontrar una explicación o una forma de darle un sentido. Pero no lo había. Lo único que había era la certeza de que ya nada era igual. Que las decisiones que habíamos tomado, las que habíamos permitido que ocurrieran, no podían deshacerse. Y que, tarde o temprano, el mundo fuera de esas paredes se daría cuenta. Cerré los ojos sabiendo que el sueño no llegaría fácil, y me quedé escuchando el silencio, ese silencio cargado que parecía decir más que cualquier palabra. Desperté con una sensación extraña, una mezcla de vacío y de tensión que parecía haberse instalado en el aire de la casa. Abrí los ojos y la luz de la mañana entraba débilmente por la ventana, proyectando líneas delgadas en la pared. Me quedé acostada unos minutos escuchando el silencio, intentando encontrar algún sonido que me anclara a la rutina, el ruido de la cafetera, los pasos en el pasillo, el crujir de la escalera. No escuché nada. Me levanté con lentitud, arrastrando los pies hasta la cocina. Él ya estaba allí, sentado a la mesa con una taza de café. Su postura era tranquila, casi demasiado tranquila, como si quisiera transmitir normalidad. Me saludó con una sonrisa corta, esa que usa cuando no sabe si debe decir algo más. Preparé mi café en silencio, sintiendo que cada gesto mío era observado, aunque él no lo demostrara. Desayunamos sin hablar mucho. Intercambiamos algunas frases sobre la lluvia de la noche, sobre lo fresco del pan, sobre si había suficiente café. Cada palabra flotaba en el aire con un peso que no correspondía a su significado. Me encontré mirando la mesa, mis manos evitando sus ojos, porque sabía que en ellos estaba todo lo que yo no podía soportar enfrentar tan temprano. Después del desayuno, él salió un rato. Dijo que iba a hacer unas compras y arreglar algo del coche. Lo vi salir por la ventana y sentí un alivio fugaz, como si el aire de la casa se aligerara apenas un poco. Caminé sin rumbo por la sala, tocando objetos sin propósito, un florero, una foto antigua, la lámpara del rincón. Cada cosa parecía hablarme de la vida que llevaba antes, de lo que era yo antes. Vi mi reflejo en el vidrio de la ventana y me quedé mirándome más de lo que pensaba. No era solo cansancio. Había algo más en mis ojos, algo que no se iba. Me pregunté en qué momento exacto había cruzado esa línea de la que ya no había retorno. No hubo respuesta. Solo la certeza de que estaba cruzada. Cuando él regresó, trajo bolsas de frutas y pan, igual que la tarde anterior. Las puso en la mesa con naturalidad, como si el peso de los días no estuviera sobre nosotros. Ayudé a guardar las compras y, en el roce de nuestras manos al pasarme una bolsa, sentí esa chispa incómoda que ya no era posible ignorar. La tarde se volvió espesa.
Afuera el clima cambió, el cielo se llenó de nubes bajas y el aire parecía más frío. Intenté distraerme limpiando la cocina, doblando manteles, arreglando cajones. Nada servía. Él se sentó en el sofá con un libro, pero podía sentir sus ojos mirándome de vez en cuando, ese tipo de mirada que uno percibe aunque no la vea directamente. El teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de mi hermana apareció en la pantalla. Lo miré un segundo demasiado largo sin contestar de inmediato. Cada vez que veía su nombre sentía que el aire se detenía. Al final, respondí. Preguntó cómo estaba todo, cómo estaba yo, cómo estaba su hijo. Preguntas simples, normales. Pero detrás de ellas, yo escuchaba algo más. Le respondí con frases cuidadas, demasiado medidas, casi mecánicas. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Me estoy cuidando. Mandé el mensaje y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si al hacerlo pudiera apagar la sensación de estar siendo observada. Él notó el mensaje, aunque no dijo nada. Su silencio hablaba más que cualquier frase. Continuó hojeando el libro, pero no pasó la página en varios minutos. Por la noche cocinamos juntos. La rutina parecía la misma de siempre, pero no lo era. Había gestos más lentos, miradas más largas, palabras más cortas. Hablamos de lo mínimo, cuánto tiempo debía hervir el arroz, si hacía falta más sal. Ninguno de los dos tocó los temas que llenaban la habitación aunque no se nombraran. Después de cenar, lavé los platos mientras él guardaba las sobras. El sonido del agua golpeando los platos llenaba la cocina. No hablamos. Era un silencio pesado, un silencio que parecía tener forma propia, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Cuando terminé apagué la luz de la cocina y me quedé de pie en la oscuridad unos segundos. Escuchaba los sonidos de la casa, tan pequeños como podían ser, el viento en la ventana, el crujido de la madera. Sentí que estaba en una pausa, en un punto de espera, como si algo fuera a romperse en cualquier momento. Me fui a la cama tarde sin ganas de enfrentar el sueño, porque sabía que los sueños no me iban a dar descanso. Me acosté y miré el techo por largo rato, repasando cada detalle, cada mirada, cada palabra, cada silencio. Sabía que ya no había vuelta atrás. Y que muy pronto, todo lo que habíamos mantenido entre esas paredes iba a buscar la forma de salir, de hacerse evidente. La mañana se presentó con un cielo claro, pero esa luz no logró atravesar la pesadez que sentía en el pecho. Me desperté antes de que sonara la alarma del teléfono, y me quedé acostada mirando el techo consciente de que este día marcaba un cierre, aunque no sabía de qué exactamente. Había una calma extraña en el aire, como la que antecede a una conversación que uno lleva demasiado tiempo posponiendo. Me levanté y caminé descalza hasta la cocina. El suelo estaba frío, y el café todavía no se había hecho. Él apareció poco después con el pelo revuelto y una expresión que no pude leer del todo. Me saludó y su voz sonó tranquila, pero había algo en la forma en que dejó la taza sobre la mesa, en la manera en que se acomodó en la silla, que me dijo que él también sabía que hoy nada sería igual. Desayunamos con frases medidas, demasiado cuidadas. Hablamos del pan, del clima, de si haría falta salir a comprar más leche. Palabras sin peso que flotaban en un silencio cargado de todo lo que ninguno se atrevía a decir. Yo bebía el café sin probarlo realmente, como si solo necesitara tener algo entre las manos. Más tarde él salió un momento para hacer unas compras pequeñas. Lo vi irse y sentí un vacío que no supe nombrar. Caminé por la casa en silencio, tocando los objetos que llenaban los estantes, las fotos que colgaban de la pared. Vi la imagen de mi hermana enmarcada junto a una vieja foto de familia, y la miré demasiado tiempo. Sentí un nudo en la garganta. Había tantas cosas que nunca le había dicho, tantas que ahora nunca podría explicar sin que dolieran. Cuando él regresó, la casa parecía distinta, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Trajo pan, frutas y colocó todo en la mesa. Me dijo que su madre lo había llamado mientras estaba fuera. Lo dijo con calma, pero esa calma era solo una fachada. Lo miré intentando leer en su cara lo que no decía. Supe que la conversación con ella había removido algo, aunque no explicó más.
La tarde cayó despacio. Decidimos cocinar juntos, aunque ninguno parecía realmente concentrado en la comida. Nos movíamos por la cocina casi en silencio, alcanzándonos utensilios, cortando verduras, sirviendo platos. Había algo casi solemne en esa rutina, como si los gestos cotidianos fueran una forma de despedida que ninguno quería reconocer en voz alta. Después de cenar, nos quedamos en la mesa. El silencio era tan denso que parecía tener peso físico. Él fue el primero en hablar, con una voz suave, casi un susurro. No dijo mucho, solo que era momento de pensar en los próximos pasos. Asentí sin mirarlo porque sabía que si lo hacía, mis emociones quedarían demasiado expuestas. Nos levantamos de la mesa y cada uno guardó cosas en silencio. El sonido de los platos, de los cubiertos, llenaba el aire. Cuando todo estuvo limpio, nos sentamos de nuevo, esta vez en la sala. No hubo grandes discursos, no hubo confesiones dramáticas. Solo palabras sencillas, medidas, que llenaban el vacío justo lo suficiente. Hablamos de lo que vendría, él debía regresar, yo debía quedarme. No había promesas imposibles, ni intentos de disfrazar la realidad. Era una conversación sincera, aunque costara decir cada frase. Me encontré diciendo que a pesar de todo, no me arrepentía de haber sentido que estaba viva otra vez. Y al mismo tiempo sentí un golpe de tristeza al aceptar que las cosas no podían seguir como hasta ahora. Él escuchó sin interrumpir. Había una calma extraña en su rostro, como la de alguien que sabe que la decisión está tomada, aunque duela. Hablamos de mi hermana, de cómo ella siempre había confiado en mí. El peso de esa confianza estaba allí, entre nosotros, como una presencia invisible. La noche llegó sin prisa. Me levanté, apagué algunas luces y me quedé un momento frente a la ventana. Miré la calle vacía, las luces lejanas y pensé en todo lo que había pasado. No intenté ponerlo en una historia con inicio y final, porque ya no había forma de encajarlo en algo tan simple. Me acosté tarde sabiendo que la mañana siguiente traería cambios inevitables. Cerré los ojos y sentí que aunque la vida no volvería a ser como antes, había algo en mí que también había despertado. Algo que no podía borrar, pero que tampoco debía negar. En ese silencio, antes de quedarme dormida, entendí que algunas decisiones pesan para siempre, pero también enseñan. Y aunque el mundo nunca sepa toda la historia, yo siempre recordaré cada detalle de estos días, porque me hicieron enfrentarme a mí misma de la forma más honesta posible.